Buen día, mi nombre es César Andrés Martín Pinto, estudiante de la UNAD en el curso de procesamiento de señales del código 299004-36N y presento mi cédula. En este video les presentaré la simulación de 5 procesadores de señal en el entorno de Simulink. Analizaremos su efecto sobre dos tipos de señales, una canción como señal real de una guitarra y la señal de prueba con una señal discreta o una señal sinusoidal dependiendo del procesador. En el primer procesador utilizaremos el delay. Que utilizaremos una señal discreta y la canción. Entonces ponemos a la señal discreta y si se dan cuenta, así se ve la señal discreta, llega a 0.5, 0.3, 0.2, 0.1 y va bajando. Pero cuando suena la canción, si se dan cuenta, utilizaremos entrada y salida. En el primer efecto del delay o retardo, el procesador simplemente repite la señal de origen luego de un tiempo definido. Con una señal discreta de entrada, con una secuencia de pulsos, observamos en el scope que la señal se repite con un retraso definido. La señal original aparece primero y luego la señal retornada, separando el número fijo de nuestras. Al aplicar el delay en una canción podemos observar en el scope cómo los transitorios y picos de la señal original se repiten varias veces, creando el efecto de eco. Esto se percibe auditivamente como repeticiones progresivas del sonido. Ahora en el proceso de reverberación, miraremos la señal discreta primero, que llega hasta 1. Ya les muestro. Entonces llega a 1, a 6 y va bajando. Y ahora mostraré con la canción. En el segundo efecto es la reverberación, que la simulación como un sonido se propaga y rebota en un espacio cerrado. Esa es una señal discreta de entrada como una señal de impulso. Se observa que en el scope, como la energía de la señal se prolonga durante un tiempo, generando un sonido más lleno y difuso. El scope muestra una señal más densa y continua. Ahora vamos con el trémolo. Esa sí la hacemos con señales seno y vamos a utilizar ahora sí el analizador de espectro.
Entonces voy a empezar con la señal seno en el trémolo. ¿Cómo se observa? Con la señal seno y ahora con la señal de la canción. En el tercer efecto es el trémolo, que consiste en una modulación de amplitud. Se utiliza una señal sinusoidal como entrada de prueba y en el scope la señal resultante muestra claramente cómo la amplitud del sinusoide sube y baja periódicamente subiendo de una forma envolvente. En el efecto no altera el contenido armónico de la señal, pero sí cambia su volumen con el tiempo. En el análisis espectral, la señal proceda no presenta nuevos armónicos, aunque puede aparecer modulación laterales si la frecuencia del trémolo es alta. Cuando se aplica una canción, el efecto del trémolo se percibe como una pulsación rítmica en el volumen y en el scope y la entrada de la señal de la modulación con oscilación lentas y rápidas dependiendo de la configuración. Ahora en el procesador de distorsión voy a hacer la simulación primero en la señal seno. ¿Cómo se ve? Y ahora con la canción. El cuarto efecto es la distorsión con una señal sinusoidal pura como entrada y observamos que el scope en las ondas ya no tiene forma suave, los picos son recordados y deformados y en el clipping de una forma distorsionada no lineal. En el espectro la distorsión genera múltiples armónicos adicionales, aparecen componentes de frecuencia que son múltiplos enteros y de fundamental, lo que modifica drásticamente el timbre del sonido. Cuando procedemos a una canción se observa una compresión dinámica en la señal, el scope muestra una forma más compactada, mientras en el espectro presenta con mayor concentración de energía en las frecuencias altas, generando un sonido más agresivo y brillante. Y ahora el procesador flanger primero la señal seno, como se ve. Y ahora con la canción. El último efecto es el flanger. Este efecto mezcla la señal original con una versión ligeramente retardada de sí misma, con un retardo más
que varía en el tiempo. Usando la señal sinusoidal de entrada en el scope muestra una modulación periódica en amplitud y fase con ondulaciones claras en forma de una onda. El análisis espectral revela la aparición de lóbulos laterales y múltiples picos alrededores de la frecuencia, fundamentalmente resultado de la interferencia entre la señal origen y la copia retardada. Cuando se aplica la canción, el flanger genera un efecto jet o barrido en el scope de la señal que la vuelve más compleja, y el espectro se observa un patrón móvil de interferencia que traduce en una sensación de movilidad continua. Hemos explorado los 5 efectos clásicos de procesamiento de señales digitales en Simulink: delay, reverberación, trémolo, distorsión y flanger. Cada uno de ellos tiene un impacto específico tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de frecuencia, desde simples repeticiones temporales hasta complejos patrones espectrales. Estos procesadores modifican cómo escuchamos y percibimos el sonido. Las simulaciones nos han permitido visualizar estos cambios en señales de prueba y en una señal de audio real, una canción. Gracias por acompañarme en esta demostración. Espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias.